Las rivalidades étnicas continuaban dividiendo el imperio. Ricímero, general de procedencia bárbara, ostentaba la máxima autoridad en Roma y no dudó en eliminar a todo el que se le interpuso, incluyendo a sus amigos más íntimos. Las provincias occidentales estaban muy debilitadas y recibían ataques continuos por parte de diferentes pueblos bárbaros. En medio de este caos, un líder romano parecía dispuesto a devolver a Roma su antiguo esplendor. Pero un ambicioso príncipe bárbaro se cruzó en su camino. Para el imperio, aquel enfrentamiento fue el principio del fin. El Imperio Romano, el último emperador. En el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano Occidental no era más que una sombra de lo que había sido. El imperio estaba sumido en una crisis profunda. Los bárbaros que había fuera de las fronteras presionaban para entrar en Roma. Y debido a la ruina económica, el imperio no tenía dinero suficiente para mantener un ejército fuerte y para sostener su infraestructura. Sin un ejército bien preparado, Roma estaba indefensa frente a una de las mayores fuerzas bárbaras. Se trataba de los hunos, dirigidos por su feroz caudillo, Atila. Calínico, cronista del siglo V, nos habla de sus hazañas. Los hunos tenían un ejército numeroso y capturaron más de 100 ciudades. Mataron a tantas personas que era imposible contarlas. Los hunos, una tribu nómada del este, terminaron de arrasar el imperio. La verdad es que ya no existía el Imperio Romano Occidental. Las provincias de Occidente se habían disgregado y los enfrentamientos eran continuos. Había tantos reinos, tantos ejércitos luchando por el control, que en realidad no existía ningún control. Constantinopla, la capital del Imperio Oriental, había resistido las invasiones de los hunos, pero el Imperio Occidental estaba más debilitado, y la provincia romana de Panonia cayó en manos de Atila, rey de los hunos. Ahora, en los antiguos territorios del imperio, los romanos obedecían a sus invasores, los hunos. Los romanos y los bárbaros eran muy diferentes. Les diferenciaba la forma de hablar, de vestir y de peinarse. Incluso su olor era distinto. Y aunque en aquella época ya se habían acostumbrado unos a otros, la rivalidad no había desaparecido. Pero un romano supo desenvolverse en aquella complicada situación y halló la oportunidad de prosperar bajo la autoridad de Atila. Se trataba de Flavio Orestes. Orestes era romano, pero se había criado en los territorios dominados por los hunos y tenía un puesto importante. El imperio se desmoronaba, pero el hecho de que Orestes y otras personas de Panonia tuvieran ascendencia romana fue de gran utilidad para Atila. Muchos de aquellos hombres eran romanos, porque hablaban como los romanos, se desenvolvían como los romanos y tenían la cultura social propia de los romanos. Era algo muy común en esa época. Orestes sabía leer y escribir, lo que le hacía destacar entre los muchos aliados de Atila. Y muy pronto se convirtió en el secretario de la corte del jefe bárbaro. Orestes era consciente de los planes de Atila, que trataba de mezclar a los hunos y a los romanos. Por medio de matrimonios y alianzas políticas, pretendía crear un nuevo imperio en el norte. Orestes era uno de los colaboradores más cercanos de Atila y fue testigo directo de la crueldad de la justicia bárbara. Como romano, debió de sentirse ofendido.
Había mucha rivalidad entre los bárbaros y los romanos. La mezcla de culturas suponía un problema insalvable en muchos casos, aunque ambos pueblos trataban de cooperar en los asuntos importantes o en los intereses comunes. La verdad es que existían muchas tensiones. Orestes detestaba que los bárbaros torturaran a los romanos, pero los planes de Atila despertaron también su ambición. Cuando Orestes servía en la corte de los hunos, observó que su rey, Atila, pretendía crear una poderosa nación partiendo de la nada. Fue entonces cuando comprendió que era posible levantar el antiguo imperio. Si un rey unificaba a los bárbaros y a los romanos, Roma recuperaría el esplendor de los primeros años, de la época de los primeros emperadores. Orestes trabajaba al servicio de los bárbaros, pero siempre se sintió romano. Pensaba que su pueblo era superior y deseaba que el imperio recuperara su antigua gloria. En el año 453 después de Cristo, el reinado de Atila terminó de manera inesperada en su noche de bodas. Fue un duro golpe para los hunos y para los aliados bárbaros. Su esposa lo encontró muerto por una hemorragia. Temió que la acusaran de asesinato y pasó la noche junto al cadáver. Según Jordanes, historiador del siglo VI, murió no por herida mortal, ni frente al enemigo, ni por traición, sino felizmente en el placer y sin dolor. Sin embargo, la desintegración de los hunos no liberó a Roma. Aquello solo animó a otros pueblos bárbaros a invadir el decadente imperio occidental. Las ciudades romanas quedaron devastadas. El hambre y la pobreza se instalaron en sus calles. Y Orestes, que había perdido su influencia, trataba de salir adelante en una tierra que luchaba por sobrevivir. En algunos casos, según la región, la infraestructura se derrumbó muy deprisa. Los acueductos fueron abandonados y la alfarería perdió calidad. Todo se vino abajo. La planificación urbanística se deterioró y los edificios quedaron descuidados. Fueron tiempos de miseria y pesimismo. Los detalles de los viajes de Orestes se han perdido, pero como auténtico romano, se negó a admitir que el imperio estaba a punto de hundirse. Deseaba recuperar sus valores y su civilización, y con esta esperanza decidió ponerse en camino hacia Roma. El imperio romano ya había caído. Sin embargo, sus líderes se negaban a admitirlo. Y muchos de sus ciudadanos tampoco podían aceptar que Roma desapareciera. Pensaban que mientras hubiera un emperador en el trono, Roma existiría. Mientras las murallas protegieran la ciudad, Roma existiría. Mientras hubiera alguien que creyera en ello, Roma seguiría existiendo. A mediados del siglo V, después de varios años de ataques bárbaros, Roma firmó un tratado con la poderosa tribu de los burgundios. El imperio aceptaba ceder parte de sus más prósperos terrenos a cambio de ayuda militar. Los burgundios provenían de Escandinavia y se asentaron en el sur de las Galias. Fueron los primeros territorios que se escindieron del imperio. Las regiones se iban separando lentamente. Podría compararse a la reacción de un cuerpo humano cuando se enfría. El organismo está programado para que el corazón y el cerebro sobrevivan más tiempo. Los dedos de la mano, los pies, son lo primero que deja de funcionar, y algo parecido ocurrió en el imperio. En compensación por las tierras, los burgundios proporcionaron mercenarios a Roma. Pero aquel tratado solo sirvió para prolongar la agonía. La tierra es la principal fuente de recursos, y cuantas más propiedades cedían a los bárbaros, menos dinero recaudaban los romanos.
y por lo tanto tenían que seguir cediendo tierras para que al menos su ejército permaneciera fuerte. Era un círculo vicioso que conducía cada vez más deprisa al desastre económico. El jefe de los burgundios, Gundebaldo, era hijo de un poderoso caudillo bárbaro. Su tribu proporcionó muchos mercenarios al imperio cuando éste comenzó a debilitarse. En la capital del imperio, Gundebaldo fue proclamado jefe del ejército. Pero su autoridad no se limitaba a los soldados, y fue él quien eligió al nuevo emperador, Glicerio. Gundebaldo lo eligió porque creía que le sería fiel y esperaba que gobernase según las órdenes que él le dictase. Glicerio no debía tomar ninguna decisión sin consultar antes con Gundebaldo. En el salón del trono del emperador había más bárbaros que romanos. En aquellos momentos, el ejército romano se componía principalmente de bárbaros. Es posible que hubiera soldados romanos, pero según los escritos, la mayoría eran turcos, germanos y otros muchos hombres procedentes de pueblos bárbaros. Odoacro era un guerrero bárbaro, pero estaba a cargo de los mercenarios de Glicerio. Odoacro consiguió un cargo muy importante en la Guardia Imperial. Era un militar muy competente y demostró tener una gran capacidad de dirección. Tras la muerte de Atila, Orestes se había encontrado con una Roma decadente. Enseguida se dio cuenta de lo mucho que el imperio había cambiado desde sus días de gloria. El poder del Imperio Occidental había desaparecido ya en el año 470, pero no todos los ciudadanos lo habían asumido. Pensaban que se trataba de un periodo de debilidad transitoria y que si la situación se enfocaba de otro modo, el imperio podría recuperarse. La experiencia de Orestes le permitió alcanzar un alto puesto en el ejército imperial, pero le sorprendió que Odoacro, un humilde bárbaro, ocupase un puesto similar. Los dos eran hombres muy ambiciosos y habían pasado por momentos muy duros. Orestes había trabajado al servicio de la corte de Atila y Odoacro era un jefe militar que había logrado ascender en Roma, a pesar de sus raíces humildes. Los dos tenían mucha experiencia como militares y creo que fue la ambición lo que acabó enfrentándolos. Orestes y Odoacro tenían ideas diferentes sobre el imperio. Uno de ellos era romano, el otro bárbaro. Después de pasar muchos años en la corte de Atila, el romano Orestes fue nombrado general del ejército de Roma. Pero se encontró con un imperio que estaba a punto de desaparecer. Además, el poder ya no residía en el emperador Glicerio, sino en Odoacro, general bárbaro, y en Gundebaldo, jefe burgundio. En el pasado, Roma ya había integrado mercenarios bárbaros en su ejército para asegurarse de que no consiguieran demasiado poder. En el siglo V, las tribus germánicas mantenían su identidad dentro del imperio. Conservaban su vestimenta, comida y cultura, así como su estructura administrativa, política y militar. Resulta extraño, pero no estaban romanizados. Y ahora los guerreros de Gundebaldo ostentaban el mismo poder que los romanos en el ejército imperial. El ejército del emperador Glicerio, dirigido por el general Gundebaldo, incluía muchos grupos étnicos, también soldados burgundios, pero todos juntos formaban el ejército de Roma. También hubo tensiones en el ejército a causa de la rivalidad entre romanos y bárbaros. Los romanos pensaban que, tratándose del ejército de Roma, ellos deberían ocupar un puesto más alto y que los bárbaros deberían ocupar puestos inferiores.
El poder del ejército romano... Las provincias occidentales estaban muy debilitadas y recibían ataques continuos por parte de diferentes pueblos bárbaros. En medio de este caos, un líder romano parecía dispuesto a devolver a Roma su antiguo esplendor. Fundas. Los bárbaros que había fuera de las fronteras presionaban para entrar en Roma. Y debido a la ruina económica, el imperio no tenía dinero suficiente para mantener un ejército fuerte y para sostener su infraestructura. En el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano Occidental no era más que una sombra de lo que había sido. El imperio estaba sumido en una crisis profunda. Las rivalidades étnicas continuaban dividiendo el imperio. Ricímero, general de procedencia bárbara, ostentaba la máxima autoridad en Roma y no dudó en eliminar a todo el que se le interpuso, incluyendo a sus amigos más íntimos. Pero un ambicioso príncipe bárbaro se cruzó en su camino. Para el imperio, aquel enfrentamiento fue el principio del fin. El Imperio Romano, el último emperador.